Hola, buenas tardes, soy Paula Maldonado y este es el video acerca del gasto público y la equidad. Bueno, es muy común observar, y más hoy en día, que el rol que los gobiernos tenían anteriormente ha cambiado y sobre todo evolucionado a través del tiempo, tanto en el ámbito económico como en muchos otros alrededor del mundo. La participación del gobierno en el mundo desarrollado es casi 2 veces mayor a la de los países en desarrollo, incluyendo a América Latina y el Caribe. ¿Qué se quiere decir con esto? Es posible concluir que el momento en el que un gobierno participa y se involucra, pero no se apropia del gasto público, pueden surgir y desarrollarse de una mejor manera, a tal punto de convertirse en una economía de primer nivel, creando nuevas oportunidades de trabajo y de aprendizaje para el país que lo está implementando. Como acabamos de decir, es importante visualizar hasta qué punto los gobiernos pueden interferir en el gasto público. Lo cierto es que depende de un conjunto de aspectos que van desde lo ideológico y lo económico hasta lo demográfico, aunque el factor determinante del nivel de desarrollo económico de un país es su PIB per cápita. El PIB per cápita aumenta, el gasto público tiende a elevarse, tanto en el margen extensivo, la aparición de actividades es decir, la aparición de actividades y servicios nuevos, tanto en el margen intensivo, es decir, se amplían las actividades y servicios existentes. Es de conocimiento popular que el gasto público viene acompañado de la sostenibilidad fiscal, pero este crecimiento realmente amenaza la sostenibilidad, no necesariamente. Algunos países con el gasto público más alto del mundo, como las economías escandinavas, tienen altos niveles de gasto público y también altos estándares para su sostenibilidad fiscal. Pero también los incrementos del gasto público en los buenos tiempos obligan a los países a ajustarse de manera drástica a tiempos difíciles, lo que hace que se produzca un patrón procíclico. Una mayor preferencia por el gasto público ha aumentado las preocupaciones acerca de la sostenibilidad fiscal. Naturalmente, no todos los países reaccionan de la misma manera. Por ejemplo, tenemos a Colombia que ha incrementado su gasto público de manera moderada y ha modificado apenas su brecha fiscal. Argentina viajó una larga distancia en términos de su apetito por el gasto público, así como también en cuanto a su mayor exposición a las preocupaciones a propósito de la sostenibilidad fiscal. Pero esto no significa que todos los países hagan lo mismo. Todavía existen países que gastan menos de lo pronosticado según su desarrollo medido por un PIB per cápita. De hecho, aumentar el gasto público sin ningún tipo de instituciones preparadas para la sostenibilidad es un tipo de política que a menudo puede generar crisis y a su paso deshacer todo lo bueno proporcionado por un mayor gasto público o que podría generar largos y costosos procesos de ajuste. Es normal que existan preocupaciones con respecto a la sostenibilidad fiscal y los niveles de deuda. Varios países ya están haciendo ajustes. Sin embargo, la manera en la que los ajustes se produzcan en términos de tamaño y de su composición será clave para el futuro de la región. Podemos tener en cuenta los recortes globales. Estos recortes pueden producir resultados diferentes a los recortes cuidadosamente planificados que al final del día logren resolver los problemas de ineficiencia del sector público. La preocupación principal de muchos países de América Latina es que al llegar a la etapa de un desarrollo de ingreso medio, sus ciudadanos comenzarían a demandar nuevos y mejores servicios, lo cual puede ir desde una atención médica de calidad hasta mejores niveles educativos. Normalmente los países con bajos niveles de gasto para su etapa de desarrollo encuentran difícil aumentar impuestos para financiar los incrementos del gasto, porque generalmente sus ciudadanos no están dispuestos a pagarlos, porque no confían en que los gobiernos gestionen este dinero de manera correcta para satisfacer sus necesidades. El nivel del gasto total no es un indicativo de si un gobierno invierte mucho o poco, si activamente sigue una política redistributiva o si gasta más en la salud, educación e infraestructura. Tampoco indica si el gasto en empleados públicos es elevado, si los jubilados reciben una pensión adecuada o si el dinero gasta en programas para acabar con la pobreza. Para estudiar el gasto público es necesario clasificarlo y se puede realizar de dos maneras. La primera se denomina clasificación funcional del gasto público y desglosa el gasto en categorías como atención médica, educación y defensa. La segunda es clasificación económica del gasto y divide el gasto total en gasto corriente y de capital. Las reglas fiscales constituyen un factor determinante clave de la composición del gasto público y parecen sesgar este último hacia el gasto corriente. Pese a que dichas reglas fiscales se han implementado mayormente en los países industrializados, últimamente los países de América Latina y el Caribe han comenzado a utilizarlas aún más.
Es más, el diseño de reglas fiscales que protejan la inversión pública en este contexto, más allá de representar una buena gestión del ciclo económico, se convierte en un asunto crítico en la conformación y eficiencia del gasto público. También podemos predecir el impacto del gasto público en la equidad, el crecimiento económico y las políticas macroeconómicas sólidas. Son esenciales para reducir la pobreza y la desigualdad del ingreso. Los gobiernos pueden desempeñar un rol clave mediante política fiscal y el gasto público para disminuir todavía más la pobreza y la desigualdad. Y lo que se puede considerar más importante es asegurar que estas reducciones sean duraderas. Los gobiernos pueden utilizar las políticas fiscales, impuestos y transferencias para centrarse en grupos específicos y redistribuir los recursos de las personas con un nivel de vida más alto a los estándares normales, a los hogares y regiones pobres de un país. El gasto público tiene un efecto sobre el estado de bienestar y aporta evidencia de que el gasto público en América Latina y el Caribe no ha sido eficiente para alcanzar una disminución sostenida de la pobreza y la desigualdad a lo largo de la última década. El análisis de los beneficios y de la incidencia tributaria muestra los efectos de primera mano, es decir, antes de que se produzcan las respuestas conductuales. Esta sección se propone explicar por qué la política fiscal en América Latina, sobre todo la política de gasto, reduce la desigualdad menos que en las economías más avanzadas, incluso sin tener en cuenta los efectos en el comportamiento. La desigualdad en los países de América Latina es mucho mayor que en las economías avanzadas. La enorme diferencia en cuanto a la desigualdad del ingreso disponible entre las regiones se debe sobre todo a la política fiscal. Varios motivos explican la diferencia considerable en la redistribución entre América Latina y los países desarrollados. Básicamente, dos características del sistema fiscal determinan su grado de redistribución: el tamaño de los impuestos y de las intervenciones de gasto, y la progresividad o regresividad de cada intervención, relacionada con el nivel de filtración de las transferencias monetarias a los no pobres. La composición del gasto social y el tamaño de cada componente son factores determinantes claves del éxito redistributivo. Las mayores diferencias entre los países desarrollados y los de América Latina se relacionan con las pensiones y las transferencias directas. Latinoamérica nunca ha sido reconocida por su naturaleza igualitaria. Es una sociedad en la que las clases sociales y los estratos son el pan de cada día, en donde no todos tienen acceso a una educación de calidad, a un sistema de salud de calidad o incluso a buenos salarios si estás afuera de un sistema privado. El Estado no permite o no puede permitir que la sociedad surja como un todo, es decir, a que todas las personas con un nivel de vida humilde, de un estrato social bajo, tengan la posibilidad de tener la oportunidad de estudiar y hacer vida afuera de su núcleo. Incentivar a los niños, adolescentes o incluso a adultos a conseguir mejores oportunidades de trabajo en la vida debería ser la prioridad número uno de todos los gobiernos. Todo esto, por supuesto, a través de políticas económicas, fiscales que ayuden a que estos cambios puedan convertirse en una realidad y no quedar simplemente en un proyecto de algo que pudo haber sido y no fue. El crear instituciones, programas que ayuden al desarrollo humano, trae consigo un desarrollo económico. La parte más importante de un país es su gente y la parte más importante de la economía es que las personas que están en la sociedad ayuden a que ésta crezca y se mantenga a lo largo del tiempo. Podemos decir, para concluir, que un país desarrollado es en el cual su gente se desarrolla y crece en la misma proporción. Muchísimas gracias.